Y ya. Bueno, básicamente hoy estamos ya en una sesión especial. Básicamente va a ser un espacio para escuchar la historia de Diana, que hoy nos va a estar contando, bueno, cómo fue su proceso de inicio a fin, contarnos un poco de su historia y para empezar, entonces contanos de vos, quién es Diana, lo que vos querás contarnos. Listo, listo. Bueno, mi nombre es Diana. Tengo tres hijos. Mi hijo mayor tiene 25 años, mi otra hija tiene 22 y mi hija chiquitita tiene 12 años recién cumplidos. Mis dos hijos mayores son de un mismo papá y mi tercera hija es de un papá el que me trajo aquí a conocer a sus hijos, el que me obligó, por así decirlo, el que me hizo el que me abrió la chispa. Eh, Tengo 48 años. Nunca me he casado, soy soltera y ahorita después de mucho tiempo pues disfruto de estos espacios y he, mm, me he tratado con un poquito más de amor, con un poquito más de consideración y con un poquito de menos presión de tener a alguien a la par, a un hombre a la par. Eso ha costado bastantes lágrimas en realidad. Em, Soy oriunda de San Carlos. Me vine a estudiar aquí a San José después de que yo terminé la universidad. eh, y era algo normal en mi familia, digamos, era como algo que, pues no era opcional, la universidad no era opcional, era algo que había que hacer. Entonces había que venirse de San Carlos para acá y aquí pues vivir sola o con amigos. Al principio era con mi madrina, era un poco rígido, pero bueno, finalmente también un poco duro porque era estar sin su familia, sin su mamá, sin su papá. Y recuerdo cuando mi papá me vino a dejar em, y fuimos a hacer compras y todo lo demás. Y cuando él se fue, yo caí en razón de que, o sea, yo me estaba quedando aquí sola y él se iba a ir. Y ahí fue como, fue como un punto muy importante en mi vida, en mi adultez, por así decirlo, en que, hey, ya te estás volviendo una adulta pese a que tenía apenas 18 años, ¿verdad? Eso es algo que también marcó un poco mi vida. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, un poquito de la historia del por qué estamos aquí. Em, yo conocí al papá de mis hijos mayores. Es un tipo que hasta la fecha puedo decir que él no se ha preocupado por sus hijos, ni económicamente, ni emocionalmente. Por el contrario, él reclama que por qué los hijos no lo buscan. Este, y también reclama que, pues, que yo entonces les metí ideas a mis hijos. Y muchas cosas típicas que se dan en este tipo de relaciones cuando los hombres no se hacen responsables, ni siquiera efectivamente por sus hijos. Para mí él fue alguien que también en su momento me fue infiel, fue alguien que también me hizo sacar lágrimas. Pero yo llegué en algún momento y yo dije, yo a este tipo que le estoy esperando nada. O sea, si yo he sacado a mis hijos adelante yo solita. O sea, yo solita y con muchos ángeles a la par. Dios es bueno. Em, y fue muy fácil, por así decirlo, para mí desprenderme de él. No sé qué sucedió, que yo pasé mucho tiempo sola, con mis hijos, trabajo, mis hijos. Y después conocí al papá de mi hija menor. Y cuando yo lo conocí, creí que era el hombre con el que yo me iba a quedar el resto de mi vida. Parte de las cosas que me costó soltar, ¿verdad? El hecho de que él era el hombre con el cual yo me iba a quedar el resto de mi vida porque, oh, todo era maravilloso. Con el tiempo ya me fui dando cuenta que las cosas pues no eran tan maravillosas
como yo me las imaginé, como yo creía que eso iba a suceder. Este, Cuando yo traje a la mesa el tema de matrimonio, 5 años después de nosotros ser novios, ya teníamos a nuestra hija. Él me dice que, pues no, que para a él no le interesa casarse. Y me empezó a sacar unas cosas de mi hija mayor, que yo no la disciplinaba y que yo dejaba que hiciera lo que quisiera con nuestra hija menor. Cosas un poco raras que en su momento tal vez no entendí y que a veces sigo sin entender. Y que ya no me quiero la cabeza por entenderlas, porque sí mucho tiempo pasé que yo quería entender y entender y entender. Cuando eso sucede, entonces yo le digo, bueno, mira, si no vamos por el mismo camino, terminemos. Yo es que no me quiera casar ya, ni siquiera te estoy pidiendo que nos casemos, pero queremos cosas diferentes y yo sí me quiero casar. Yo quiero estar con alguien, quiero casarme. Y si usted del todo no se quiere casar, él era divorciado, él es divorciado. Digamos que se casó porque dejó embarazada pues a la que fue su esposa, a la novia, casi que obligado, fue obligado por sus papás a que se casara. Entonces, yo creo que por ahí es el tema de que no se quiere casar, no lo sé. Al final, después de ahí, vienen un montón de montañas rusas en donde él se hace novio de una muchacha. Yo me vuelvo un poco loca, me desespero, en realidad me desespero porque yo pretendía que él me buscara. Y entonces él un día me dijo, mira Diana, es que yo a las mujeres yo no las busco. Y yo, ok, está bien. Entonces, después de ahí, la única persona que buscaba a alguien era yo. Yo lo buscaba a él, inclusive sabiendo que él tenía novia. Yo lo buscaba y justificaba mi búsqueda diciendo que él era el amor de mi vida, que con él era con quien yo me iba a casar, aunque él me acaba de decir que no se quiere casar. Yo en mi mente todavía estaba mentalizada a que con él me iba a casar. Entonces lo buscaba y pues él no se negaba, claramente. Siempre me decía al final, bueno, usted y yo siempre hemos terminado juntos. La relación con su novio también fue un poco fuerte para mí, fue muy, muy fuerte, muy dolorosa. Ella jugó un papel muy importante en ese tiempo, tanto así que eh, ella le daba por mandarme fotos de ellos, le daba por mandarme fotos de ella, le daba por tomarse fotos con mi hija y publicarlas. eh, y entonces yo tenía que entrar pues en esa lucha, ¿verdad? Protegiéndome a mí, al final, creo que ese era el sentimiento de protegerme a mí, escudándome con mi hija, en donde yo decía, ella no tiene por qué tomarse fotos con mi hija y no tiene por qué publicar ninguna foto con mi hija, tómese todas las fotos que usted quiera con ella. Em, Fue un ir y venir, ellos terminaban, entonces ellos terminaban y Diana iba y buscaba a ellos. Ya estoy haciendo el cuento muy largo y era una introducción. Tranquilo. Este, no, y en estos ir y venir, él termina con ella y yo vuelvo y lo busco y volvamos y sí, todo lo lindo, pensando yo en que todo iba a volver a ser lindo, según yo. Sin embargo, yo a esas alturas todavía no había visto el montón de red flags que él ya me había generado, inclusive en una etapa en donde yo podía decir que estábamos bien. No los había visto, los veo hoy, por supuesto. Un tipo abusador, un tipo en donde lo que se hacía era lo que él quería. Él me preguntaba qué era lo que yo quería, pero al final no importa lo que yo quiero. Siempre hacemos lo que él termina queriendo. Este, un hombre en donde se exaltaba, se enojaba, me gritaba y a los 10 minutos actuaba como si nada pasara, como si no fuera con él, como, "Di, es que usted es la que me hace enojar, si usted no se le ocurre decir eso que está diciendo, lo que fuera, me dice, yo no me enojo, es que para qué dice eso. Nunca llegó a golpearme físicamente, sin embargo, sí sé
que él golpeó físicamente a otras novias que tuvo. Inclusive, sé que en algún momento tuvo un altercado con una vecina, una señora mayor. La señora le puso una demanda porque él la golpeó. Y eran cosas, no sé, no sé, o sea, suena como que, cómo es que la gente no las ve, pero al final de cuentas, digamos, yo no las veía. O sea, las veía, pero no era algo que realmente yo decía, pucha, es que esto no está bien. Inclusive cuando él terminó con esta muchacha, él me dice, es que no salió bien un fin de semana. ¿Cómo? Le digo, no salió bien. No, no salió bien el fin de semana porque la golpeé. Él me lo confiesa con su boca y yo no hago nada. Yo sigo insistiendo en querer estar con él porque él es el amor de mi vida y porque con él es que yo voy a pasar el resto de mi vida. Eh, y durante ese tiempo, ciertamente después ya fue más abierto el tema de que me daba vuelta, el tema de que coqueteaba con todas las mujeres, el tema de que después, no, que yo me lo estoy imaginando, no, es que usted está invadiendo mi privacidad, no, es que me está controlando. Y yo, bueno, pues no. Y ya fue más evidente el ir y venir y en una de esas, en una de tantas de ir y venir, yo dije, ya, o sea, definitivamente yo ya no puedo más, no puedo más con este hombre. eh, no está aportando nada a mi vida. Yo soy la que estoy buscándolo, yo soy la que me estoy restregando, mientras él eh, ni siquiera tiene que esforzarse. Él me demuestra que realmente lo único que quiere de mí es obtener lo que yo le puedo dar, eh, que soy la mamá de su hija, eh, a nivel profesional, obtener de mí profesionalmente lo que yo hago, mi trabajo, porque él me pedía algo y yo simplemente dejaba de hacer mi trabajo por el que sí me pagan para hacer lo que él me pedía. Este, las infidelidades fueron muchas, muchas. Entonces después ya me decía, no, ya yo solo quiero con usted. Y entonces yo otra vez iba, ya solo quiero con usted. Y de verdad, cuando ya yo ya no lograba dormir, ya tenía miedo, ya ni siquiera me sentía cómoda, ya no podía ni siquiera tener una conversación, no sabía si se iba a enojar, si no se iba a enojar, si decía las palabras correctas, si no decía las palabras correctas. Llegó un momento en donde él me decía hasta cómo era como lo que yo tenía que hablar. Si lo que yo iba a decir era una opinión, entonces antes de decir la opinión, él me decía, es que usted tiene que decir, esa es mi opinión. Pero si es algo certero, verdadero, entonces usted dice que es certero y verdadero. Digamos que ahí fue como cuando yo fui despertándome y yo le decía, o sea, Eric, pero usted está chiflado. O sea, cuando uno está conversando con alguien, uno no interpone, mira, esta es mi opinión es que esta casa es muy bonita. Y cuando ya yo me fui dando cuenta de esos abusos y empecé a echar la cuenta para atrás de las cosas vividas, es que yo pues me topo con Susi y le digo, yo ya no quiero volver con este tipo más. He ido y venido 500 veces y me empeño en él como si realmente valiera la pena. Y aquí él no vale la pena, pero yo sí. Entonces, esa es un poquito, digamos, de la historia, de lo que me ha costado o lo que me hizo llegar aquí al programa como tal. Buenísimo, buenísimo, Di. Sí, que fue eso que, o sea, porque recuerdo cuando tuvimos la primera conversación, me contabas que estabas en ese ciclo de idas y vueltas, como que habías cortado, pero después de haber cortado, seguía esa comunicación constante, ¿verdad? Tanto por el tema de tu hija como también por esos otros encuentros que tenías. Y llegó un momento en el que dijiste, ya no más, ya no más. Pero entonces, cuando tomaste la decisión de llevar un proceso de acompañamiento como este dentro del programa, ¿qué fue lo que más te motivó a querer ya hacer algo por vos? O sea, ¿por qué anteriormente a eso no habías comenzado un proceso? ¿O qué fue lo que te hizo llegar a tomar esa decisión de ahora sí hacer algo por mí? Bueno, sí es importante mencionar que sí había llevado un par de procesos, digamos, de psicología tradicional, por ponerle un nombre. Ujú. Y con el primero yo
llegué a un momento en donde yo decía, o sea, esto no me está ayudando, ¿verdad? Y con el segundo, eh, al final, empecé a, dizque era yo, ¿verdad? Para trabajarme yo, porque yo era la que tenía algo malo, así decía él. Yo era la insegura, yo era la celosa, entonces usted es la que tiene que ir a terapia. Entonces yo iba a terapia con tal de no ser insegura, y en ese proceso, digamos, él me volvió a dar vuelta y entonces ya se acabó. Em, ¿Qué me motivó? En realidad darme cuenta que pues que él no estaba aportando nada en mi vida. No, yo no estaba siendo yo estaba siendo una mujer insegura, eh, estaba siendo grosera con mis hijos, este, estaba, la pasaba triste, pasaba llorando, ni siquiera podía tener una conversación agradable con él o con nadie. Ya, digamos, ya me sentía, no sé, como anulada y eso no se siente bien. Eso definitivamente no se siente bien y entonces ahí fue donde, de verdad, yo digo, es hora de darme yo un poquito de amor. Ujú, claro. Sí, entonces venías de un proceso de terapia, pero no te estaba llevando hacia ningún lado y ya empezaste a ver, por ende, cómo tu vida se empezó a empeorar, ¿verdad? Como que ya venías teniendo problemas con esta persona que te afectaban, pero no era solamente como un tema de una relación dolorosa, una relación complicada, una relación que no funcionó. No, era como un tema de que por causa de esta relación, por causa de esta persona abusiva, tu vida se estaba viendo completamente truncada en otras áreas, ¿verdad? Y ya estaba escalando algo más y que inclusive es súper importante destacar esto que mencionabas, de que él sí es un abusador físico, porque siempre la violencia va escalando, ¿verdad? Es como que en ese ciclo de idas y vueltas, cuando yo vuelvo con él, eh, ha escalado un poquito el abuso. Ujú, Pues ujú, antes eran palabras despectivas, ahora son palabras y gritos. Y ujú, después salgo de la relación y cuando vuelvo ya no son solamente palabras abusivas y gritos, sino que ahora también son infidelidades. Y cuando salgo ujú, y después vuelvo, sigue escalando hacia otras instancias hasta que hay abuso físico, ¿verdad? Como que el abuso físico a veces es como ya la gota que derrama el vaso, como que la persona no sabe ya cómo manipularte, no sabe ya cómo tomar control de vos y bueno, ya rompe por completo con cualquier tipo de límite y ujú. genera el abuso físico, pero es algo que vas como escalando. Entonces, no solamente había un riesgo de que tu vida siguiera viéndose truncada, sino que también em, te podías poner en riesgo aún mayor con esta persona, porque si seguías en la relación, en ese ciclo de idas y vueltas, íbamos a tener que ver con nuestros propios ojos y con nuestro cuerpo cómo el abuso físico iba a llegar a ser Sí. parte también de la historia. Y ahí, ¿verdad? Ya estamos hablando bueno, una situación mucho más grave aquí. Ujú. Pero también recuerdo que cuando tuvimos esa primera conversación, vos estabas completamente a nivel emocional, estabas totalmente en crisis, ¿verdad? Durante Totalmente. toda la llamada estuviste llorando, te veías un poco disociada de todo De la y vida. exactamente de vos, de la vida, estabas como en otro mundo, ¿verdad? Y aquí también es importante recalcar esa parte de la salud mental, que a veces aguantamos, 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 como que le damos largas al asunto hasta que eh, la mente totalmente se quiebra, ¿verdad? Y ese era también un riesgo, que tu mente siguiera viéndose perjudicada a tal punto de que desarrollara inclusive un trastorno más complejo del cual no hubiera vuelta atrás. Bueno, Entonces, bendito. Ujú. ujú, ujú, claro, No, no, bendito Dios que digamos que no llegué a ese punto, porque sí, yo me recuerdo en donde yo decía, me quiero acostar a dormir ya y quisiera levantarme mañana al mediodía. O sea, ujú, ¿verdad? Pero también mis obligaciones con mis hijos no me lo permitían, pero ese era el deseo que yo sentía.
quiero dormirme ya y dormir casi que 24 horas seguidas y cuando me despierte ya yo no quiero sentir esto que siento. Ujú, claro, sí, venías con síntomas de depresión cuando ingresaste, ¿verdad? Ujú, Pero básicamente llega un punto en el que decís, necesito hacer algo por mí y yo soy la única que puedo hacer algo por mí misma, yo soy la ujú, única que puedo tomar el control de esta situación, la responsabilidad de mi vida y yo voy a hacer algo por mí, ahora sí, ¿verdad? No importa cuánto me ha costado, no importa cuántas recaídas he tenido, no importa nada de lo que haya pasado en el pasado, de a partir de ahora yo quiero una vida nueva, o sea, una vida diferente para mí y para mi hija, para mis hijos. Pero entonces, recuerdo que en medio del proceso, o sea, ya vos inicias el proceso, ¿verdad? Y recuerdo que en medio del proceso tuviste un desliz y tuviste una recaída, ¿verdad? ¿Qué sí. crees que habría pasado si tal vez no hubieras estado dentro del proceso y habría pasado eso? Uy, seguramente hubiera vuelto con él. Eso hubiera sido terrible para mí, porque hubiera sido una ida más y una vuelta más y un retroceso para la Diana que soy hoy, para esta paz que siento hoy. Ese desliz que tuve definitivamente, si no hubiera estado en este proceso, si hubiera sido una ida más y una vuelta más, con él. Y de acuerdo a lo que dices, o sea, el abuso ha ido escalando una y otra vez y quién sabe qué tipo de abuso hubiera podido encontrar yo si hubiera vuelto con él después de ese desliz, si no hubiera estado en el programa como tal. Este, sí recuerdo, o sea, pasó lo que pasó, me sentí después terrible, me sentí hasta culpable conmigo misma, me sentí, yo recuerdo cuando lo conversé con ustedes, eh, me sentía mal, me sentía como si les hubiera sido infiel a ustedes. Al fin y al cabo, ajá. Este, pero gracias al proceso, en realidad, después me hicieron sentir bien, me hicieron sentir acompañada, como siempre me lo habían hecho sentir. Pero al haber tenido este desliz en ese momento y después la respuesta que obtuve por medio de Susi y las chicas, en realidad me ayudaron muchísimo más a seguir adelante en el proceso, a no soltarlo, es solo una una piedra en el camino y no perdamos el foco, que el foco soy yo, no perdamos el foco. Entonces, en realidad, es otro punto más del por qué el proceso, digamos, me ha funcionado, me ha servido súper bien. Ujú, claro, sí, y es que a veces pasa que yo tengo miedo de empezar un proceso, o sea, lo que necesito para literalmente superar esta situación es empezar un proceso de recuperación consciente. Sin embargo, a veces no quiero hacerlo porque hay algo dentro de mí que me dice, ¿qué pasa si yo vuelvo a la relación estando dentro del proceso? ¿O qué pasa si ya estoy ahí dentro de la terapia y tengo una recaída, ¿verdad? Y al final de cuentas, nada pasa. O sea, nada pasa. Y eso era lo que yo te decía, lo que todas te decíamos, como es parte de, es contemplado. Obviamente intentamos de que no suceda de todas las formas posibles. Sin embargo, si sucede, nada pasa, porque más bien al contrario, si no estamos en un proceso, cuando eso pasa, hay un riesgo enorme de volver al ciclo, de volver a la relación y no tener ningún tipo de apoyo en ese momento, ¿verdad? Y me quedo ahí por 6 meses más, un año más, 7 años más, un montón de tiempo, toda la vida. Entonces, Ujú, es mejor estar como tipo dentro del proceso una vez que tengo una recaída, porque así me vuelvo a levantar y me ayudan a levantarme. Y algo que vos mencionabas del momento en el que eso te pasó, era que había mucha vergüenza en medio de eso, porque no sabía con qué cara venir a contar esa ujú, situación, después de haber hablado todo esto de él y no sé qué. O sea, a veces pasa que yo le cuento esas cosas a mis amigas, a mi familia, que tal vez no entienden bien esto o no lo han vivido, no lo están viviendo, y entonces te dicen, ay, pero o sea, ¿por qué haces eso? ¿Pero por qué no lo superas? O sea, ya de una vez por todas, ¿por qué te sí, haces sí. eso? ¿Por qué te castigas? Pero el hecho de venir acá y podérselo, o sea, el hecho de habérselo contado al resto del grupo, el hecho de haber sido transparente, sido honesta y decir desde la vergüenza.
¿verdad? Desde la culpa, inclusive. Bueno, chicas, hice esto, esto me pasó. Más bien fue algo que te ayudó montones a bajar esa vergüenza, a bajar esa culpa. Y súper liberador. El tema es que es súper liberador realmente llegar y decir, mira, esto me sucedió, hice esto y yo me libero y al final lo que recibo de vuelta es cariño, amor y comprensión. Eso Ujú, es. exactamente. Sí, porque si lo que recibís son reclamos o revictimizaciones, ¿verdad? De que no, es que, o sea, por necia te pasa esto, por seguir ahí con él, O va a seguir, va que a es lo que seguir. puedo no escuchar en otro lado. Ahora va a seguir. ¿Hasta cuándo va a aprender? Ujú, exactamente. Entonces lo que haces es que te aíslas de tu grupo de pares, de tu grupo de apoyo y llevas todo sola vos y obviamente llevar un proceso de tratar de soltar a una persona y superar a una persona que ha sido, pues, ese lugar seguro, entre comillas, para mí por durante mucho tiempo, sola, es súper complicado, es de verdad un lugar muy, muy oscuro, no podemos hacerlo solas, no es un proceso que podamos hacerlo solas. Sí, Pero no, no. entonces, ¿qué crees que fue lo que más te ayudó del programa? O sea, ¿qué dirías que fue lo que más te ayudó, lo que más te impulsó a continuar? El no sentirme juzgada, el sentirme comprendida el 100% del tiempo, yo creo que eso es lo que marca absolutamente la diferencia. Bueno, su profesionalismo definitivamente, eso sí, pero el sentirse uno acompañado y no juzgado, eso le abre a uno las puertas, porque es como decías, si yo voy y le cuento esto a mi amiga de toda la vida, que me ha visto con todos los problemas que he tenido toda la vida, pero ya llega un momento en donde uno yo ya no ni siquiera le quiero contar porque ya sé que me va a regañar. Y está bien, tal vez tiene todos los motivos para regañarme, pero ahorita lo que necesito es otra cosa, porque lo que necesito es salir de esto y regañándome no es la forma en que yo salgo de esto. Entonces, el sentirme acompañada, el no sentirme juzgada, em, el llevar todos los días el programa de busquemos nuestro amor, busquémonos desde adentro. Eso es definitivamente para mí lo que ha marcado la diferencia acá. Ujú, claro, sí, y al final de cuentas pensamos o creemos que ingresar al programa o empezar el proceso de recuperación personal es para soltar a esta persona, es para dejar atrás a esta persona, pero en realidad es para yo volver a reconectar conmigo, con Ujú. esa mujer que antes era, o sea, que era antes de estar con él o pues para reconstruir a una nueva persona que nunca he sido porque toda la vida viví con él o estuve con esta persona y mi vida se basó en él y ya no sé ni quién soy, ¿verdad? Entonces, al final del día es mucho el foco en mí. Y recuerdo una vez, inclusive, que estábamos en una sesión y vos, yo te pregunté, ¿quién es Diana? ¿Quién sos vos? Y vos diste, o sea, un montón de cosas de vos misma, desde el amor, pero de verdad, o sea, no, ya no era como simplemente palabras al aire de que Ujú. sí, no, yo soy una mujer valiosa, valgo, soy importante, sino que de verdad todas lo sentimos, porque nos hiciste llorar a todas, como que incluida yo, lloré, porque la Sí, forma yo en me la que vos acuerdo. hablas de vos misma reflejaba el profundo respeto que ya te estabas teniendo por vos misma, la Ujú. forma en la que te estabas valorando después de sentirte cualquier cosa, de compararte con todas esas mujeres con las que él te fue infiel y después de eso ya te volviste a ver a vos y como que hablaste de vos de una forma tan linda que de verdad nos inspiraste, ¿verdad? Sí, yo Em, lo recuerdo. Yo lo recuerdo porque sí fueron de las veces en donde ya no era solamente esto de que sí, soy fuerte, soy valiente, sí, diga las cosas, repítaselas porque el cerebro se los va a creer. Fue ujú, realmente algo que sí se despertó en mí. Y, y en otras palabras, cuando vine aquí buscando olvidar a Eric, vine aquí tal vez buscando tratar de perdonarlo y en realidad lo que encontré fue a mí misma y eso es lo más bonito, de venir y realmente encontrarme a mí aquí en el programa. ujú, claro, sí, porque
precisamente de reconectar conmigo misma es que puedo soltar a cualquier otra persona porque ya no le necesito porque me tengo a mí y todas las palabras que buscaba de otra persona me las puedo dar y todos los detalles que buscaba de otra persona que al final eran migajillas, yo me los Sí, puedo dar y de una forma completa, de una forma respetuosa y de una forma en donde yo me honre, ¿verdad? Que eso fue lo que yo vi en vos ya en sí, la última etapa del proceso. sí, sí, sí. Ha sido de verdad eh, toda una experiencia porque yo me traslado, ¿verdad? Hace un año y no creas, te lo dije hace unos días, me daba miedo salirme de la terapia. Me daba miedo terminar, me daba miedo, yo decía, qué susto que me da ya no conectarme o no estar en la terapia porque ¿cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer? Pero aquí estamos, de verdad el resultado ha valido la pena. Si me muevo para atrás y veo a Diana, aquella Diana de aquella llamada, definitivamente le doy un abrazo, porque esta de aquí ahora en adelante está para mucho más, totalmente, Ujú. pero no. Claro, totalmente. Sí, y es que me encantaría tener esa llamada, no la tengo, pero sí, em, el semblante, el rostro, tu voz, todo, o sea, venías de verdad de un momento muy, muy oscuro y vos misma te hiciste surgir. Ahora, algo importante es de recalcar también es el hecho de que vos estabas, bueno, estás coparentando con esta persona y eso es algo Sí. que, bueno, muchas podrían pensar o creer como, es que si yo tengo un hijo en común con esta persona, entonces es imposible desprenderse de esta persona, es imposible sanar esta situación, o sea, yo estoy destinada a estar con esta persona o inclusive voy a sufrir por el resto de mi vida porque esta persona está cerca mío. Entonces, ¿cómo ahora manejas esa situación? Bueno, definitivamente poniendo en práctica el contacto cero amoldado a esta situación, ¿verdad? Eh, yo tal vez desde un inicio no hice caso, pero creo que tenía que experimentarlo yo por cuenta propia. El contacto cero es fundamental. Eh, yo a él lo bloqueé de mi chat personal, de las llamadas. Em, Le dije más o menos cómo íbamos a funcionar. Le ha costado porque él es una persona insistente en que las cosas se hacen como él dice y como él quiere. Entonces, hoy por hoy, el año pasado o en diciembre, no recuerdo, bueno, ya sí le di un teléfono a mi hija. Entonces hicimos un chat y en ese chat estamos los tres y él está bloqueado a nivel individual. Entonces, cualquier cosa que necesite decirme, me lo dice por ahí. Ahí hay dos cosas importantes para mí. Uno, él se limita a decirme tonteras, porque sí, de vez en cuando me decía tonteras, me tiraba la chinita para ver si yo quería ir a abrirle las piernas un rato. Y dos, me limitaba yo a también querer decirle hasta de lo que se iba a morir, porque también yo estaba en una etapa de enojo en donde sí quería decirle y acordarle lo que él hizo con esto, con esto, con eso, y lo que me dijo a mí, lo que hizo aquel día y lo que hizo el otro día. Y al poner ese contacto así, me limito yo también a estar queriendo decirle cosas que al final de cuentas no van a sumar y a mí no me van a hacer nada bien. El que yo vaya y le diga de vuelta las cosas que él ya hizo o cómo me hirió o cómo me hizo sentir mal o por qué me mintió, eso no me va a ayudar en nada. Me costó llegar a realmente comprenderlo, pero esa es la forma y ahorita, hoy por hoy, el saber que no voy a recibir un mensaje de él, para mí es una tranquilidad. ¿Por qué? Porque él también se ha limitado entonces. Como en el chat está nuestra hija, entonces él se limita y no escribe tonteras, solo escribe cosas que tienen que ver con mí, nada más. Esa parte, digamos, esa es la convivencia, el tema de, enfoquémonos en temas de ella, hablemos de ella, inclusive a veces en ese chat él se quiere hablar de otras cosas y yo le digo, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mía? No tiene nada que ver con mía. Ya no tengo que recibir llamadas, porque antes me llamaba
por cualquier cosa, fuera de mía o no fuera de mía, para cosas personales, para cosas de mi profesión, me llamaba, que yo ya ni siquiera quiero contestarle nada. O sea, hay un montón de profesionales ahí en la calle a los que le puede preguntar. Este, ese ha sido más o menos como el tema, el enfocarme realmente en nuestra hija y no en mi enojo o en lo que él quiera sentir, digamos, o en lo que él quiera. No, no. Esa es la parte así como y de verdad que hoy por hoy es un alivio porque en algún momento era, ¿y si me llama? Uy, qué pereza contestarle. Y si me llama y yo sé que me va a escribir, y porque nos hablábamos mucho. Yo recuerdo que yo le decía a Susi, es que sí nos hablamos mucho, o sea, por una cosa o por otra, sea la excusa de mía, nos hablamos un montón. Después de que hice lo del chat así, ya no nos hablamos. Y eso es para mí una paz, porque no tengo que hablarle absolutamente de nada que no sea de ella. Y mi hija llegó y ella me preguntó, me dice, mami, pero por qué se hablan todas de las cosas en ese chat? ¿Usted no tiene un chat personal con papá? Y yo, no, mi amor, ahora papá y yo todos nos lo comunicamos por medio de ese chat, para que usted también esté enterada de las cosas. Ahí, ¿verdad? Ahí medio le dije algo, para que usted esté enterada de las cosas que estamos pensando, de lo que queremos hacer, de la escuela, de quién la recoge hoy y mañana, y todo ahí. Ya no me tiene que llamar por teléfono. Entonces por ahí anda la situación con él eh, en ese aspecto, digamos, de comunicación. Ujú, claro. Sí, y recuerdo que al inicio, o sea, como que no sabes cómo manejarlo, o tal vez no lo ponías, porque había como cierta expectativa, pero una vez que terminas de soltar, ya lo único que queda es poner el contacto cero, como tiene que ser, simplemente seguir los pasos, y eso era lo que vos decías en algún momento. Yo ya lo que quiero es recuperar mi paz. O sea, lo Ujú. único que necesito es recuperar mi paz. Y lo único que necesitábamos era terminar de poner el contacto cero bien, que vos te das cuenta de que la Sí, paz no iba a llegar si esta persona te seguía molestando, si te seguía mandando mensajes, si te seguía hablando de X, Y, Z cosas, si te pedía 500 cosas de cuando vos viajabas, que me trajeras, que no sé qué. Perdón, entonces ya lo pones bien, se acaban esas conversaciones, se acaban las expectativas, y ahora es a lo que vinimos a nivel administrativo para ti, pues, ver asuntos sí, de tu hija y listo, sí. ¿verdad? Y se Sí, acabó. sí. Y sí Esa se fue como la puede, o cereza. sea, sí se puede. Porque sí, en un momento yo decía, no, es que ¿cómo lo voy a bloquear si, y pues que si es el papá de mi hija? O sea, y cualquier situación o cualquier emergencia, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago? Y sí me sentía, o sea, socialmente también, me sentía de que cómo lo voy a bloquear a él, que es el papá de mi hija y que algo puede pasar. Pero al final, de verdad, es cuestión de hacerte caso y poner el contacto cero como tiene que ser. Sí. Claro. Sí, igualmente, o sea, es importante recalcar el hecho de que al inicio yo te di como el paso a paso, pero no fue tan fácil como solamente llegar y bloquear y hacer eso así Ujú, ujú. y listo, porque había a nivel emocional mucho, y había también ansiedad, y habían miedos, y habían varios asuntos inconclusos que tenías que terminar de resolver a nivel de Sí. duelo. Ujú. Entonces, claro, como que no era solo bloquear, era como que a nivel interno había un bloqueo para llegar y poner el contacto cero. Hacer. Entonces, el proceso también te ayudó como a ir desprendiéndote poco a poco, y el duelo es eso, es irse desprendiendo poco a poco, irse liberando poco a poco, hasta que yo digo, no, ya, o sea, voy a bloquear y listo, voy a hacer un chat con ella y listo, se acabó. Ujú. Y ya, perdón. Y súper bien. O sea, súper bien. Ujú. Buenísimo, Sí. buenísimo. Y Em, digamos, hoy por hoy, en relación por ejemplo, con nuestra hija, él es muy involucrado conmigo, en realidad, él económicamente, pues, se involucra y sentimentalmente, también emocionalmente se involucra con Mía, él pasa mucho tiempo con ella. Em, pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo, son cosas, son cambios que hay que hacer de verdad que se sientan. Él hay unos días que la recoge de la escuela o del deporte y él viene y me la deja aquí a la casa. Yo antes salía a recibir a Mía y ujú, entonces, de una u otra forma, digamos que
chocaba con él. Una mirada, unas buenas tardes, un algo, pero al final era algo que sí, sí me pullaba. Y yo dije, ujú, ya yo no recibo más a Mía. Mm, Él viene, Mía se baja, entra a la puerta y se acabó, nadie se la va a robar. Entra y listo. Y yo no salgo y no tengo que verle la cara y no le tengo que sonreír y no tengo que simular que todo está bien en mi vida. Simplemente la chiquita entra y listo. Eso también, digamos, me ayudó mucho, que al final son límites que me pongo yo, que me digo, hey, ¿para usted para qué va? ¿Para qué se va a ujú, sumar? ¿Para qué va a ir? ujú, Igual con el deporte. Nosotros, él y yo, solíamos ir siempre a ver los entrenamientos de nuestra hija. Y ujú, entonces yo un momento, ¿verdad? Como parte de todo el proceso, ¿verdad? Fue, yo ya no voy a ir cuando él va, porque él la tiene cada 15 días. Entonces, el fin de semana que a él le toca, yo no voy a ir a verla al entreno. Yo voy y la veo el día que a mí me toca. Y listo, porque voy a tener que ir y yo sé que él, porque es como es, él venía y se sentaba a la par mía y empezaba a conversar de todo su trabajo y que yo le diera todos los consejos financieros que quisiera. Y entonces también empiezo yo a limitarme, ¿qué tanto yo me quiero exponer a estar con él? ¿Es necesario o no es necesario? Claro, esto es todo, esto es todo lo que aprendemos aquí. Esto es todo lo que Queens en realidad nos deja. No es que a Diana se le ocurrió así porque así. Es sí, algo que nos fuimos abriendo los ojos. ujú. Claro, claro, sí, porque recuerdo también que había como una creencia de que él debería de limitarse, él debería de dejar de hablarme, dejar de buscarme, dejar de decirme, dejar de ser tan necio, pero al final del día estamos hablando de una persona abusiva, estamos hablando de que este tipo de personas son acosadoras, son persistentes, van a seguir ahí. Entonces, Ajá. yo soy la que necesito limitarme de esos espacios, limitar a esta persona, poner yo los límites, poner yo el contacto cero, porque si fuera por él, ustedes tendrían una relación aún así de caótica, ¿verdad? Y pues todo seguiría igual y de forma destructiva seguirían teniendo pues ese arroz con mango. Pero, Y esto no se acaba. Vamos a ver, esto es el día a día. Y te puedo poner un ejemplo cerquísimo, ahora el Día del Padre. ujú, O sea, el Día del Padre, la mamá de él me manda un mensajito que van a celebrar el Día del Padre y que yo estoy invitada y que por favor que vaya. Yo tengo una ujú, buena relación con los señores, en buena hora. Yo he limitado también mi espacio con ellos. Y les he puesto también claro que ya con lo de Eric se acabó, ya nunca más. Que ujú, fue algo que también que me costó mucho, muchísimo me costó, inclusive ponerle límites a ellos, porque ellos me han apoyado mucho a mí en muchas cosas, inclusive en todos estos problemas con Eric. Se han puesto de mi lado y yo lo agradezco, pero, pero también me generaba presión, me generaba presión. Ella me pone un mensaje que si yo quiero ir, que por favor que vaya. Yo, la Diana de antes, hubiera ido y hubiera ido a pasar un mal rato solamente por complacer a los señores, para no quedarles mal. Yo, Diana, la Diana de hoy, después de este proceso de Queens, le digo, doña Vera, muchísimas gracias por invitarme. Espero que pasen una tarde fenomenal. Lamentablemente, no voy a poder ir. Esto antes me hubiera carcomido todos los días hasta que se acabara el Día del Padre, ujú, pero ya no. Y así son todos los días poniéndonos límites para no ir y mezclarnos innecesariamente. ujú, ujú. Claro. Sí, imagínate lo que sería todos los años por el resto de tu vida, porque es tu hija, ¿verdad? Y Ujú. es parentar con esta persona, es el papá. Entonces, imagínate lo que sería por el resto de tu vida tener que sufrir de esa forma, porque son detalles. O sea, vos decías, viene a recogerla. Ya cuando lo veo, con solo verlo, el día siguiente o el mismo día yo paso emocionalmente, me bota, empieza la bola de nieve emocional y eso era lo que te estaba limitando de terminar de soltar a esta persona. Entonces, ¿para qué ponernos en esa posición? Y
bueno, básicamente desde que ya comenzaste a manejar esta situación, saber, o sea, cómo actuar en cada circunstancia, entonces ahora tenés el control de, bueno, lo que pase o lo que no pase, aunque sea el papá de mi hija, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, súper bien, lo tenés súper bien establecido. Chicas, ¿alguna tiene algún comentario, alguna pregunta para Diana? Yo nada más quiero comentar así, vino, qué carga, de verdad, todo lo que pude escuchar, porque me conecté ahí en el trabajo. Yo quisiera llegar así, a pensar así, a sentirme así, y no, que la verdad es que mi admiración total. No, muchas Buenísimo. gracias. Sí, 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 sí es algo que se puede. Yo también creí que no iba a poder. Yo cuando escuchaba a alguien, yo decía, "Ay, yo quiero ya estar ahí, hacer como y trasladarme al futuro." Eh, y sí se puede, de verdad que se puede con constancia, con decisiones y con muchísimo, muchísimo amor. En realidad que sí. Muchas gracias. Ujú, ujú. Ay, algo te iba a decir. Chicas, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Ah, algo, ya me acordé que iba a decir. Eh, en realidad es un proceso que es de cada una, ¿verdad? Y, y en mi tiempo, en todo el tiempo que yo estuve en el programa, vi entrar y salir chicas que entraron después de mí y se fueron antes de mí. Y yo decía, puchica, pero es que ¿por qué yo estoy durando tanto en esto? O sea, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no voy a poder, porque entró Menganita y ya se fue y yo sigo aquí. Y eso también me hacía así vueltas en la cabeza. Pero bueno, es parte del programa, parte del proceso individual, que es lo que Susi nos ha dejado también bien claros. Y al final sí se puede, sí se pudo y lograr entender que de verdad, que es individual, que yo duro tanto tiempo y vos duras otro tiempo y todo está Claro. bien. Ujú. Y algo con lo que venías vos era como mucho reclamo, de no sé por qué hago esto, no sé por qué sigo pegada, no sé por qué no tengo paz, no sé hasta cuándo va a terminar esto, ya no quiero que esto me siga pasando, ya no, ¿verdad? Como que no haya tanta paciencia por tu Ujú. proceso. Y eso claro que al mismo tiempo me estanca porque lo que estamos tratando de hacer es que vos te tengas que tengas una relación amable, compasiva, amorosa, poderosa con vos misma, porque desde ahí yo voto cualquier cosa autodestructiva que haya para mi vida, como por ejemplo esta Ujú. relación. Sí. Pero si al mismo tiempo me estoy tirando fuerte piedras y piedras y piedras porque no avanzo y porque no sé qué, ¿verdad? Entonces me quedo estancada y era como un círculo vicioso. Pero Y simplemente, súper bueno, presionada. exacto, como con la presión de tengo que terminar ya porque estoy durando más de lo que dura el proceso y al final yo dejé que te quedaras hasta que finalizaras porque me interesaba que te fueras, bueno, con el objetivo que vos querías y que vos necesitabas tener, ¿verdad? Pero fue eso, en el momento en el que te tuviste paciencia, en el momento en el que te tuviste compasión, en el momento en el que te relajaste, soltaste el control, entonces todo empezó a fluir súper bien. Así es. Ujú. Dale, Joa. Bueno, yo de mi parte definitivamente un gusto conocerte, Diana. Qué mujer tan fuerte, tan valiente y tan ejemplar eres, de verdad. Creo que me identifico con muchos de los sentires de tu proceso, no con el caso en específico, porque sí son casos muy diferentes, pero sí con la forma en que, ¿verdad? Sobre todo esto que mencionas tú, acerca de la autoexigencia, acerca de esa necesidad como de no presionarse y decirse a uno misma, ¿por qué sigo? ¿Por qué sigo en esto? Y cuestionarse ciertas conductas que uno, que lo hacen sentirse muy culpable.
este, ver que lograste salir de una situación, híjole, tan fuerte, tan tremenda, de verdad nos da, creo que, esperanza a muchas, si no es que a todas las que estamos acá. Y te agradezco muchísimo, de verdad, por compartir tu experiencia, tanto la parte tan negativa, digamos, que tuviste que atravesar, como también este triunfo tan maravilloso que ahora puedes disfrutar. Muchas gracias. Ujú. No, igualmente, el sentimiento es mutuo, de verdad que con todas las chicas aquí eh, ha sido un placer coincidir, eh, alentarnos y ayudarnos en este tema, de verdad que sí. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Di, pues, excelente. De verdad que te felicito porque este proceso es tu triunfo personal, de que a veces estamos en un hueco, pensamos que de ahí ya nunca vamos a poder salir, pero vos perseveraste, continuaste y ahora ves el resultado de la paciencia que te tuviste, pues ahora puedes disfrutar eso. Sí, así Ver es, que ¿no? mucha admiración, un gusto conocerte. Ahí puso Fernanda, pero pues nada, sos una mujer increíble, preciosa por dentro, por fuera, muy, muy valiosa, con un corazón enorme, que en algún momento ese corazón se quiso endurecer por tanto dolor, por tantas heridas, pero al final yo vi a una Diana auténtica, con ese corazón, pues, de una niña, ¿verdad? Y sin tantas capas de cebolla encima, porque al final del día no es necesario para yo de verdad poder estar en paz y tranquilidad, no tengo que estar en un modo supervivencia, no tengo que estar teniendo que endurecerme o poniéndome como esa careta de la supermujer que ahora no me hacen daño, ahora yo soy la que hago daño, no, no, o sea, ahora vos sos vos, estás tranquila, sos auténtica, sos vos, te aceptás con lo que sos y bueno, tenés ahí tus puntos que, que querés seguir desarrollando de vos y pues al final del día lo importante no es tanto el hecho de haber soltado a esta persona, sino pues de haberte recuperado a vos misma de forma auténtica. Ujú. No, Susi, y de verdad agradecerte nuevamente porque eh, Dios no se equivoca, definitivamente que no. Y nos puso en el camino en coincidir y yo estoy eternamente agradecida porque los sentimientos, el pesar y de verdad el recordar a Diana hace un año y verme yo ahora en el espejo, no hubiese sido lo mismo si no me topo con vos en el camino. Te agradezco un montón, te felicito por este programa. En realidad, salva vidas, salva vidas. Sí, yo creo que sí. De verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Y a las chicas que siguen, un pasito a la vez, es un día a la vez. Y yo sé que sí se puede, se puede. Lo he vivido carne propia. Dios es bueno y nos hemos topado con una excelente profesional. Así que seguimos adelante. Ujú. Buenísimo, Di. Gracias por compartir tu historia, gracias por la vulnerabilidad, por alzar la voz para que todas puedan verse, qué sé yo, inspiradas de tu propio proceso, de tu resultado. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, chicas, por conectarse y escuchar esta historia tan maravillosa y que tengan un lindo viernes. Chaito. Gracias, un abrazo. Un Un abrazo abrazo. para todas, sobre todo Chao. para ti. Gracias.